derecha, un gran amigo. Claro que sí. Un gran amigo, Es un tipazo. Yo digo, una persona responsable, una persona atenta, una persona culta, una persona que sabe muchísimo de cine. Bueno. Porque si uno piensa en cine, sabe el nombre que se le ocurre, el primer nombre que viene a la mente. ¿Y quién está acá, Vic? Esteban Gil García. Bueno, gracias, compañera. ¿Cómo le Aplausos va? a Esteban Gil García, que ¿Cómo está con estás? nosotros, su columna de cine de cada miércoles. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien. Compañeras contentas de estar con ustedes acá, charlando un poquitito de lo que más nos gusta. El otro día celebramos tu buen aroma también. Te queremos mucho realmente, fuera de todo chiste, de todo chistaco que se puede hacer. Yo también ustedes. Te queremos Es un mutuo. montón. Es muy lindo compartir el aire Está contigo. bueno lo del perfume porque algunos me han preguntado ¿qué perfume usás? Bueno, pues siempre. Pura envidia la tuya, pequeñito. Emiliano envidioso. Tía de Belén. ¿A vos te han dicho qué perfume es para no comprárselo? ¿Te han preguntado o no? ¿Qué perfume no usás? ¿Qué perfume no usar? Muy bien. Perdón, Esteban, te interrumpimos. ¿Qué pasa? No, nada, eso. Gracias por este recibimiento y bueno, el cariño mutuo. compañeros. Hermoso. Ay, Muy qué bien. bien. Y hoy traes recomendaciones. Sí. Bueno, la última columna que recién mencionabas, había hecho el ejercicio de recordar qué películas hay en plataformas de Santiago Mitre, un director que nos gusta mucho, y a partir de ahí dije, bueno, ¿por qué no volver de nuevo con esta columna y en este caso hacerlo con Pablo Trapero, que fue un director que fue fundante en el nuevo cine argentino, un renovador, ¿sí? Allá con su ópera prima Mundo Grúa de 1999, y que abrió un amplio camino y que justamente después de algunas incursiones en otros cines, en otras industrias, vuelve nuevamente a la Argentina. Salió en varios diarios para hacer una serie en Netflix que es Gordon, basada en la novela homónima de Marcelo Larraqui, ¿sí? Marcelo Larraqui. A partir de un personaje no de ficción, sino un personaje real, Sí. tristemente célebre, Sí. ¿sí? Como es Aníbal Gordon. Buenísimo. Así que bueno, con ganas también de hablar de Pablo Trapero, de repasar las películas de su plataforma, que con relación con Santiago Mitre, quien fue guionista. Es verdad, sí, lo habías dicho la semana pasada, que de- empezó como guionista de Trapero. Empezó como eran 3 guionistas que empezaron a trabajar con Trapero, y bueno, él después abrió su camino. Pero si les parece, hablamos de algunas películas de Trapero que están en plataforma. Las 3 primeras están en Netflix, Ajá. ¿sí? Y la última está en Disney, que voy a recomendar. Así que empezamos por El Bonaerense. Es su segundo film, del 2002. Está con Jorge Román y Mimi Ardú. En este caso, Jorge Román, ahí lo vemos, está muy parecido a Carlos Monzón, con un pelito medio largo, no sé si lo ven ahí. Después obviamente se lo va a cortar. El film nos traslada, bueno, al 2000 para contarnos la historia del Zapa, un cerrajero de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y el dueño de la cerrajería para la que trabaja, al que él le dice patrón. En algún momento lo lleva con 2 personas que tienen que abrir una caja fuerte en una oficina. Él desconoce las intenciones de su empleador, pero en realidad lo que está haciendo es cometiendo un robo. ¿Sí? Él va de buena fe, pero está cometiendo un robo. Al día siguiente, obviamente, es detenido porque abrió una caja fuerte donde había mucho dinero, y queda como único responsable del atraco. Como diciendo, bueno, pasó un poco de boludo, ¿no? Entonces su tío, un policía de la bonaerense retirado, a través de algunos contactos lo saca de la comisaría, pero lo sacan solo a condición de que se convierta en un aspirante agente de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hacer el curso de policía. Con lo cual ahí se da una paradoja de iniciación, que después va a haber varias, que es alguien ingresa a la policía por cometer un delito,
Es decir, Claro. ¿no? Y a partir de ahí, el film, a través del subgénero del aprendizaje, hay un aprendizaje de un oficio, hay un maestro, en este caso un comisario, ¿sí? Que si bien al principio trata un poco de ganarse la simpatía, después va a ser al que transite acá, que el Zapa transite el delito nuevamente, y bueno, a partir de ahí varias dualidades, ¿no? Bueno, imagino la transformación del personaje también, ¿no? En medio de todas esas situaciones por las que tiene que atravesar. Claro, tal cual, es un chico de un pueblo que va a una ciudad y hay una dualidad, ¿no? Justamente el pueblo donde él tiene una identidad, es el Zapa, es el cerrajero del pueblo, lo conocen todos, a un lugar donde no tiene una identidad y bueno, pasa a ser un agente de policía. Él también lo difuso de que él entra por un robo, que en algún momento que cometió confiando en realidad, pasa a ser policía, pero después también ve cómo la policía convive con el delito. Obviamente está la idea de aprendiz maestro constantemente con esta persona que al principio le empieza a aconsejar bien, este comisario, y después, bueno, lo lleva a cometer algunos delitos. Así que en ese sentido, bueno, como decíamos, El Bonaerense es la segunda película de Pablo Trapero del 2002, con Jorge Román como protagonista, y viene a presentarnos algo que él después va a repetir, sobre todo en su segunda película, que es una persona que entra a un mundo, a un universo desconocido, también desconocido para el espectador, y que va a ir iniciándose en las reglas que tiene, y el espectador también va a ir conociendo, bueno, cuáles son las reglas de la policía, de la institución, de la bonaerense, un poco cómo es que se trabaja, y bueno, eso después va a pasar en alguna de sus películas, ¿no? Esas instituciones con reglas propias, y que también este policía se va a ir iniciando, ¿sí? A partir, como decíamos, de haber cometido un delito, y va perdiendo como su identidad, ¿no? Claro. Justamente el pelo largo, ser el Zapa, ser el cerrajero del pueblo, tener ese oficio, ¿sí? Que tanto le gustaba, bueno, para convertirse en un policía de la provincia de Buenos Aires, y un poco se va atomizando, ¿no? En esa institución que obviamente tiene sus propias reglas, como nos cuenta ahí Pablo Trapero. Bueno, bien. Excelente. Entonces, Esa está en Netflix, ¿no? Esta película está en Netflix. Después quiero recomendar otra que también está en Netflix. Decíamos, Leonera es su segunda película, Leonera es su quinta película, El Bonaerense es su segunda. Él hace Mundo Brúa, que es su ópera prima. Después está El Bonaerense, después hace Familia Rodante, Nacido y Criado. En Nacido y Criado aparece por primera vez como actriz protagónica justamente Martina Guzmán, que era, además de ser su esposa, era la productora ejecutiva de todas sus películas. Ellos, tanto Martina como Pablo, eran dueños de Matanza Cine. Ellos estuvieron juntos en la FUC, y a partir de ese cuarto film, ella va a ser la protagonista de un montón de películas que vengan después. Bueno, esta es Leonera, ¿sí? La que estamos viendo, ¿no? Leonera, que es la quinta película, que nos cuenta la historia de una joven llamada Julia, que apenas despierta, medio confundida, llena de sangre. Ella decide ir a trabajar, y cuando regresa de su trabajo está la policía porque está el cadáver de su novio. No se entiende muy bien qué pasó. En ningún momento, me parece, el film termina aclarando qué es lo que aparece con ese asesinato, porque aparece como una relación de tres, donde el otro protagonista que se va a ver justamente en el juicio es Rodrigo Santoro, un actor brasileño que estuvo en la serie Los, bueno, muy conocido, y bueno, ella va a entrar al penal, pero cuando entra descubre que está embarazada, ¿no? Por lo tanto, ella va, digamos, a un pabellón justamente de mujeres con hijos, y a partir de ahí se va transformando Julia
en el penal, ¿no? Y con la maternidad. Claro. Es Dos experiencias más que transformadoras. Más que transformadoras, justamente esta es para Julia. año 2006, 2005, 2008. Ahí estamos en el 2008, sí. Y bueno, va un poco una película de denuncia, habla de justicia patriarcal, de la grave situación que atraviesan las mujeres con hijos condenadas. Sí, bueno, hay mucho de cómo son esos patrones de mujeres, y además, sí, nos cuenta la historia de una joven que obviamente pertenece a una clase social que nunca se imaginó estar en prisión, ¿sí? Una clase social media alta, ¿no? Y iba a tener que convivir con reclusas, presas comunes, con otro tipo de experiencia. Con otras historias, claro. Con otras historias. Entonces también, ¿no? Una persona que entra a un lugar medio desconocido, que tiene que iniciarse en sus propias reglas. Como tercera recomendación, también en Netflix, y esta es la última de la N roja que quiero recomendar, aunque hay varias películas de trapero más, es Carancho. Sigue Martina Guzmán como protagonista y se incorpora Ricardo Darín. Sí, el primer film que hace ahí justamente con trapero. Después va a ser alguno más. También la temática, pienso, ¿no? Hoy cuando hablabas de los ejes o de las líneas comunes, las líneas de puntos que van uniendo cada una de las películas, la filmografía, como la corrupción de ciertas instituciones, ¿no? Digo, y la institucionalización de esa corrupción también, ¿no? De esas formas al interior de la cárcel o en la policía, o también en este caso negocios de abogados, ¿no? Tal cual. Inclusive esta película en los intertítulos denuncia muchas veces lo que serían como los caranchos, ¿no? Y ahí aparecen los accidentes de tránsito que hay, justamente el negocio millonario que hay a través de los accidentes de tránsito con los juicios, con las aseguradoras, ¿sí? Y que los accidentes de tránsito que hay en la Argentina es digamos, es el primer factor porque mueren las personas menores de 35 años, justamente, ¿no? En accidentes de tránsito, siendo un flagelo en nuestro país, justamente. Pero bueno, el film, como decíamos, nos traslada a La Matanza, nos cuenta la historia de un abogado que le sacaron la matrícula, que es Sosa, acá interpretado por Ricardo Darín, que trabaja como carancho para una organización ilegal llamada La Fundación. Así se denomina a quienes pasan justamente por los hospitales buscando víctimas de accidentes de tránsito, ofrecen sus servicios y ejecutan los juicios contra las aseguradoras, quedándose con una parte importante del botín que le pertenece a esa persona, ¿no? Vos sabés, Esteban, perdón que te interrumpa, esto me toca un poco personal porque la madre de una tía falleció víctima de un accidente de tránsito y me dijo que era muy real lo que pasó en la película porque la cantidad de caranchos que se le apareció a ofrecerles sus servicios era impresionante y me dijo que de hecho no la puede ver de lo real, de lo bien que está retratado el tema. Sí, y acá nos metemos en otra institución, que es la institución también del hospital, ¿no? O sea, cómo funciona un hospital, porque justamente en una de esas recorridas Sosa conoce a Luján, una joven médica, con la que empieza a tener una relación. Ella está de guardia a la noche, por lo general en el hospital, y el trabajo de Sosa empieza a conspirar un poco con el vínculo entre los dos, ¿no? El vínculo con ella particularmente. Ahí es donde se empieza a producir un giro en la historia, porque él se va a querer ir justamente de la fundación, pero obviamente cuando te quieres ir de la mafia te dice no. Es muy alto el costo. No, te quedas acá. Entonces, bueno, a partir de ahí ese conflicto, pero bueno, vuelve nuevamente ese trapero que nos cuenta historias de La Matanza, que nos cuenta historias duras, que es un policial negro, que nos habla de la corrupción en las instituciones, porque los hospitales públicos no solamente aparecen como desbordados, con muchas veces sin cama para los heridos, sino que muchas veces aparecen como que los médicos también un poco trabajan con estas
con estos caranchos y le avisan de choques, de siniestros que ocurrieron, de gente Claro. que puede haber, y bueno, también ellos, lo mismo que la gente de la ambulancia, tienen como un pequeño retorno, ¿sí? A partir de ir avisando esos choques. Ahí vemos en el tráiler, claro, en un momento también hay como 2 hinchadas, entonces los heridos que llevan la ambulancia se empiezan a agarrar a piñas en pleno mosocomio, y van, las 2 hinchadas se vuelven a encontrar porque unos van por cada herido y se empiezan a tirar tiros ahí dentro del hospital. Bueno, algo que ha pasado, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, también, sí, ¿no? obviamente. O sea, casos que han pasado justamente, y que bueno, Trapero viene a retratar con ese realismo sucio. ¿Una película de 2010? No. 2010. 2010. Ah, 2010. 2008 No, 2010, es Leonera. Sí, Perdón. 2010 es Leonera, 2008 es Leonera, 2010 es Carancho. Carancho. Y ahora nos vamos a la última película que quiero recomendar de Trapero. Justamente esta está en Disney Plus. Se llama El Clan. Tiene como protagonista a Guillermo Francella y a Peter Ay, Lanzani. no me acordaba que El Clan era de Trapero, mirá. Claro, después está La historia de un clan, que es la serie, La serie, claro. Pero salieron medio en simultáneo Sí, encima, medio ¿no? contemporánea. que es de Sebastián Ortega, claro, porque la hizo la misma productora. O sea, la productora contó la historia de los Puchos, por un lado con la película, que era Trapero, y por el otro lado con la serie, que estaba Luis Ortega. Luis Ortega. ¿No? Mientras Guillermo Francella y Peter Lanzani hacen justamente de padre e hijo en la película, en la otra la dupla es Aguada, Ricardo, el Chino Darín. Claro. El Chino Darín hace el papel de Peter Lanzani acá, que es el de Alejandro Pucho. Bueno, el film nos lleva a comienzos de la década del 80, justamente comienza la democracia y muchas personas ligadas a la represión de la dictadura y a los servicios de inteligencia empiezan a trabajar, ¿sí? como lo que se llama obra desocupada de la dictadura, haciendo secuestros de gente de mucho dinero. Eso es lo que pasa con Agustín Pucho, con la particularidad que él arma un clan con toda su familia, es decir, toda su familia sabía, era una familia de San Isidro, eran queridos vecinos, ¿sí? Sobre todo porque su hijo Alejandro era la estrella y el mejor jugador del club El Casi, ¿no? Que es un club, bueno, de San Isidro, que lleva, digamos, mucha gente. Sabemos que el rugby, digamos, tiene muchísimo lugar en San Isidro, y él también fue integrante de los Pumas, él también participaba de la banda, y en muchos casos, ¿sí? Él marcó a compañeros, Claro. de su propio equipo para que su familia lo secuestre. Esto llegó a ser tan impresionante que sus mismos compañeros de equipo, hasta último momento, ya después del juicio, con todas las pruebas, seguían diciendo que no era cierto. No podían creerlo. O sea, llega como un nivel de negación, digamos, de no poder creerlo, que ellos siguieron defendiendo, digamos, Alejandro, no pudiendo creer que Alejandro señalaba a sus propios compañeros que tenían mucho dinero para que su familia los secuestrara, y en algunos casos hasta le extendió una emboscada, ¿no? Claro. Bueno, y a partir de ahí se mete con Historia real, estamos hablando de una historia real. Con esta historia real, a comienzos de la democracia, bueno, una historia siniestra, ¿sí? Un caso policial aterrador, porque era, bueno, toda una familia que en la misma casa tenía a las personas secuestradas y que funcionaban como clan, ¿no? Me encantó. Bueno, vi todas las que trajiste y me encantó. Todas me gustaron, ¿eh? Sí. Pero El Clan es la que más fresca tengo, y me gustaron mucho las actuaciones también, las interpretaciones ¿no? La serie no la vi. La serie está muy bien también. Sí, yo creo que inclusive me gusta más algunas selecciones de la serie. Por ejemplo, como esposa de Pucho está Cecilia Roth,
En la serie. En la serie. ¿Y quién es la esposa acá? ¿Quién es esa actriz? Recién la vi. A ver, ahí les digo. No recuerdo si lo podés googlear. Sí, ahí te lo googleo. Después, ¿quién más? Bueno, el Chino Darín, decíamos. La novia Justina Bustos. Hay algunas selecciones de Luis Ortega que están bien. Que están interesantes. Sí, bien. Perfecto. Entonces, hoy hemos repasado. ¿Puede ser Lily Popovich? Sí. No sé quién es. Sí. Y es el debut también de Peter Lanzani en cine, que venía un poco de laburar bastante con Cris Morena, y es de los primeros laburos. Bueno, él había hecho el caso de Ladislao y Camila, que yo no me acuerdo cómo se llama la obra, pero con Natalie Pérez en teatro, y después en el 2015 en El Clan inicia su carrera más seria, digamos. Claro. Se despega de ese papel. También de adolescente. Sí, de galán, adolescente y demás. Ahí va. Sí. Haciendo el papel de Alejandro Pucho. Entonces hablamos del Bonaerense, la segunda película de Pablo Trapero, en el marco donde él pertenecía a lo que era el nuevo cine argentino. Después Leoneras y su quinto film. El segundo con Martina Guzmán, quien era la productora ejecutiva de sus películas, y su socia Emma Tanzacine, que en la película anterior, Nacido y Criado, es la primera vez que ella actúa, y acá lo acompaña, y después lo acompaña en muchísimas películas, como por ejemplo Carancho, la película del 2010, que es el primer film con Ricardo Darín, y que si bien él tenía, digamos, un nombre dentro de la industria, fue parte del nuevo cine argentino, había ganado en festivales del mundo, esta es la primera película taquillera donde él puede hacer una buena taquilla. El Clan. ¿Sí? Carancho. Carancho. Que después obviamente lo continúa con El Clan, actuando con otro gran actor. Pasa que Carancho con Darín, ¿no? Sabemos que Darín es muy taquillero. Claro, digo, ¿no? por eso digo, no tiene que ver con la calidad quizás de la historia, en el sentido de que las otras películas también eran muy buenas, sino que poner a Darín siempre es una garantía. Por eso, es su primer película en la industria donde... Claro, ahí tenés una base de tickets, ¿no? Con Darín y Francella en el cine nacional. Y después la otra hace Elefante Blanco, que es una película que no le va tan bien, pero también con Ricardo Darín. Y bueno, El Clan ya con Francella. Inaugurando ya Francella habiendo transitado esa etapa de actor dramático, ¿no? Que inauguró con El secreto de sus ojos. Sí, ya en papeles distintos a los que uno lo tenía visto en la televisión, así que creo que El Clan es otra película también donde le va muy bien. Ya La Quietud es una coproducción, está Joaquín ¿Cuál es La Quietud? Que creo que la vi. ¿La del carnicero? No, es una película que está Martina Guzmán, está Graciela Borges, ¿sí? Y nos cuenta una historia de la clase media alta vinculada a la dictadura. A partir de un juicio, pero sobre todo la historia de una matriarca, ¿no? Y la relación con sus dos hijas en una estancia que es la que se llama La Quietud. Está también como protagonista Joaquín Furriel, ¿sí? Bueno, y en ese sentido fue una película que está en Cineplay, que quizás ya no le fue tan bien. Claro. A esa película de Trapero. Tuvo un tropiezo, por lo menos, en lo que hace, digamos, a taquilla. Pero bueno, preparándonos para esta serie Gordon, que lo va a tener como director, con Rodrigo de la Serna interpretando a Aníbal Gordon, queríamos, por lo menos para calentar motores, para ver 4 películas de Trapero. Muy buena, me encantó, espectacular, Esteban. Me encantan las recomendaciones así, con eje en un director, o con un director como El Disparador. Claro, aparte uno va viendo los cambios también, ¿no? Claro, Exacto. obviamente, sí. Muchísimas gracias, Esteban Gil García, Esteban. pasado por Fuera de Órbita con sus recomendaciones de cine. Lo escuchan a Esteban todos los sábados en Club Lumière de 17 a 19 horas. Sí.
junto a Lisandro Gambarota, un programa que hace 17 años que está al aire y que es garantía realmente, ha sido multipremiado, han hecho entrevistas icónicas nuestros compañeros, así que es imperdible. Los sábados a las 5 de la tarde sintonizan la 97.1 UNE y ahí escuchan a nuestros compañeros y sus recomendaciones y las entrevistas también. Dicho esto, gracias Esteban, gracias Vic. Ustedes, compañeros. Muchísimas gracias Seba Álvarez, productores, hoy también en la conducción de Fuera de Órbita. Muchísimas gracias Emiliano Bielevich, ha sido un placer trabajar contigo en el día de la fecha. Tratá de no accidentarte por lo pronto, ¿viste? Como mantenerte un poco ahí a salvo. Sí, amigo, lo vamos a envolver con el papel ese de las burbujitas. ¿Adentro de una burbuja grandota? Adentro de una burbuja grandota, directamente, sí. Había un caso de un niño que no podía tener contacto con el exterior y niño vivió burbuja. toda su vida dentro de una Seinfeld. burbuja. ¿No era? El Ahí niño tenés. burbuja, Bubble Boy. Emiliano, lo vamos a meter ahí adentro. Tayel Tomasini, ¿cómo lo pasaste? Del 1 al 10. Óptimo, perfecto. Ha estado Tayel en los controles audiovisuales. Nosotros somos Fuera de Órbita. Nos reencontramos mañana jueves. Yo no voy a estar, va a estar Formica. Esta es una semana típica. Pedimos paciencia y disculpas de antemano. Mirá, Claro, ahí está. Bart. Ahí lo tenés. Le ponemos la carita de Emiliano y es espectacular. ¿Sabés lo que gira ese meme, no? Bueno, 3 minutos faltan para las 6 de la tarde. Ya se viene Odisea Cósmica. La ministra repite, hace doblete en el día de hoy junto a Edu Zapata, Seba Álvarez también y gran equipo. Saludamos a la gente de redes también. Agradecemos. Saludos, gente. Besos. Gracias por acompañarnos. Adiós, adiós. Chau, chau. Anoche